mucho menos ambiciosos que el de hacer desaparecer a un muchacho, pero que hablaban mucho de las leyendas del famoso truco indio de la cuerda. Pero que yo sepa, el truco solamente ha sido llevado a cabo por métodos convencionales de ilusionismo por algunos magos a lo largo del siglo XX. Hay que reconocer que, de entre toda la información que hemos podido recabar, el truco realizado en el escenario de un teatro tampoco causó mucho impacto en el público allí presente. Pero similares ilusiones basadas en la levitación y en la suspensión fueron a menudo copiadas y refinadas por los magos occidentales. La técnica de desorientar al público a propósito, confundiendo sus sentidos y cegándoles con la ciencia, era la especialidad del hombre apodado el padre de la magia moderna, Jean-Eugène Robert Houdini. En 1845, sus soirées fantastiques eran la comidilla de la sociedad de París. Pero no importaba que hasta el mejor mago de la época mezclara los principios científicos verdaderos con la pseudociencia. Una de sus ilusiones más famosas era la de suspender a alguien en el aire, o por lo menos así parecía. Houdini empezaba su espectáculo explicando que un líquido recién descubierto, que él llamaba éter, tenía una propiedad insólita: podría convertir a una persona en más ligera que el aire. Mientras hablaba, alguien introducía la droga soporífica al público, luego drogaba a su hijo con el nuevo líquido, pero lo que le suministraba en realidad no era más que agua. Apoyado sobre dos soportes colocados debajo de sus brazos, el muchacho parecía dormir, y entonces el mago quitaba uno de los soportes. Acto seguido levantaba las piernas de su hijo hasta colocarle en una posición completamente horizontal. Luego le quitaba una de las plataformas de apoyo. Ahora parecía que el muchacho estaba suspendido en el aire, desafiando la ley de la gravedad. El mago siempre concluía el espectáculo con este número y la cortina siempre bajaba entre los aplausos enfervorecidos del público. Houdini había descubierto que si presentas a la ciencia con un argumento plausible y una interpretación conveniente, puedes manipular al público para que crea casi cualquier cosa. Pero aparte de ser el padre de la magia moderna, Robert Houdini también era relojero. Un inventor prolífico, que no solamente diseñaba relojes pequeños y grandes, sino que investigaba la aplicación de la electricidad y el electromagnetismo en relojes y otros artefactos, incluidos los instrumentos científicos. Uno de sus descubrimientos, por el que fue recompensado con un premio, fue la invención de lo que él llamaba el reloj misterioso. El reloj misterioso es un reloj cuya cara es completamente transparente. Sin embargo, un observador podía ver funcionar las manecillas y la cara del reloj sin que hubiera ninguna conexión evidente entre las manecillas que marcaban la hora y cualquier mecanismo de relojería. Tampoco estaba a la vista ningún mecanismo que pudiera estar conectado a ellas, ni que estuviera escondido dentro de la caja del reloj. Pero en realidad el mecanismo que hacía funcionar el misterioso reloj estaba oculto en la base. Una barra metálica transfería el movimiento a un bisel circular a la base de la columna de cristal que estaba, en realidad, formada por dos tubos de cristal, uno dentro del otro. El tubo interior transfería el movimiento del mecanismo hasta la cara del reloj, mientras quedaba completamente escondido por la refracción de la luz. La reputación de Houdini se debe a su ingeniosa aplicación de la mecánica para crear complejas ilusiones ópticas. Diseñadores modernos de ilusiones ópticas mantienen vivo su legado hasta nuestros días. La robótica futurista de los escenarios modernos es la sucesora de aquellas antiguas máquinas que no eran menos sofisticadas ante los asombrados ojos del público, delante del cual fueron presentadas hace más de un siglo, mucho antes de que nadie soñara con los adelantos tecnológicos con los cuales podemos contar hoy día.
Allá por el año 1849, la obra maestra de la magia mecánica de Houdini fue un muñeco que medía algo menos de 1 metro de alto. El nombre del muñeco era Antonio Diavolo. El aparentemente sencillo muñeco cautivaba a toda Europa y guardó sus secretos para sí durante más de 150 años. Delante de un número reducido de público, Antonio saludaba desde un escenario fabricado especialmente para él. Antonio, el artista del trapecio, solía inclinar su cabeza y saludaba al público antes de comenzar su número, que era una rutina de movimientos acrobáticos que parecían ejecutados por una persona de carne y hueso. En realidad, Antonio era un autómata articulado y cuidadosamente equilibrado. Unos diminutos pistones y ruedecillas le hacían desplazarse. Nosotros solo podemos especular cómo conseguía la velocidad necesaria para rotar verticalmente y soltar sus manos de la barra sin la ayuda de ningún contacto físico con ningún mago que permanecía en el escenario durante todo el espectáculo. Aunque creado por Houdini, Antonio fue también el resultado del impecable trabajo de un experto maquinista, tallista y titiritero. Su cuerpo estaba hueco, una cáscara hecha de capas de tela y pegamento. Sus manos y piernas estaban hechas de madera cuidadosamente tallada y su cabeza había sido laboriosamente construida de cartón piedra. Puede que sepamos el método y los materiales utilizados en la construcción de Antonio, pero el secreto de su movimiento sigue siendo un misterio. Uno de los autómatas o pseudoautómatas más famoso es el que fue construido por Wolfgang von Kempeler para jugar las partidas de ajedrez. Este autómata fue construido en 1770 para una emperatriz austríaca. Tenía la apariencia de un turco y tenía el tamaño real de una persona. Viajaba por toda Europa desafiando a plebeyos y a reyes a jugar al ajedrez, venciendo a todos por igual. Después de una carrera de un siglo, ha sido recientemente restaurado y ahora funciona igual que lo hacía antes. Von Kempelen solía sacar su artefacto al escenario a empujones. Luego sacaba un manojo de llaves de su bolsillo. Abría la puerta izquierda de la máquina y dejaba toda la maquinaria a la vista del público. Luego pasaba por detrás de la máquina con una vela encendida, donde abría otra puerta para dejar ver la llama de nuevo, para demostrar que allí dentro no había más que maquinaria. Dejaba todas las puertas abiertas de par en par para dar la vuelta entera a la máquina, mostrando un par de puertecitas que tenía el turco en su espalda y detrás de sus piernas. A continuación, volvía a levantar la toga del turco para mostrar una vez más que no escondía más que maquinaria. Volvía a dar la vuelta a la máquina, cerraba todas las puertas con llave y comenzaba el espectáculo. Con los movimientos de una persona de verdad, un juicio sin titubeos y una cara que no expresaba emoción alguna, el jugador de ajedrez resultaba ser un imponente y temido contrincante. Después de supuestas victorias contra Napoleón, Benjamin Franklin y Catalina la Grande de Rusia, el célebre autor Edgar Allan Poe se obsesionó con descubrir su secreto. Sus teorías iban desde el uso del electromagnetismo hasta la manipulación con algún tipo de mando a distancia por una persona que se encontraba fuera del escenario. Pero la especulación más popular mantenía que había un experto jugador de ajedrez dentro de la máquina, a pesar de que la figura tenía el aspecto de no disponer de más sitio que para la maquinaria.